tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Él nunca te olvida. Valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Dios adelante por la pena y dolor, y Él te protege con su fuerza y amor. Él nunca te olvida. Valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Él nunca te olvida. Hay casos de veras de lo que... No tengas miedo. ¿Usted sabe lo que es paja? En mi país le llamamos hey, ¿verdad? Bueno, si es que así se dice. Bueno, hay casitas y dice, oh, yo vivo en una casa muy humilde. Y las personas que viven ahí dicen, oh, son personas humildes. Pero no les diga nada malo porque le sacan el machete. ¿Está la humildad ahí? No, realmente no. Entonces, es importante conocer esto, que la humildad totalmente fuera de lo que es la posición económica, ni el tamaño, ni el aspecto de su casa. Tampoco tiene que ver con la debilidad de carácter. Personas que dicen, oh, es bien humilde, porque se deja que le hagan lo que quieran. No, tampoco es eso. La humildad no tiene nada que ver con eso. Y bueno, me han dado 35 minutos en mi vida, he predicado 35 minutos, pero voy a intentarlo. La humildad totalmente está fuera de todo eso, pero vamos a ir detalles así como que nos van correteando. Humildad, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, usted sabe que nuestro idioma viene del latín, ¿no es cierto? ¿Y el latín de dónde se deriva? ¿Alguien sabe? Del hebreo. Entonces, en cierta manera, la mayoría de nuestro lenguaje es derivado de hebreo al latín, y el latín al español, y en fin, yo no sé al final de cuentas qué idioma hablamos. Pero, homilitas se dice en aquel lugar, en latín, homilitas o humilititas. Humilitatis, perdón. Humilitas o humilitatis. Que la raíz, fíjese, interesante esto. La raíz de esta palabra humildad significa, yo no sabía esto. Ahora ya lo sé. Y si usted no lo sabía, se va a enterar conmigo. El significado de esta palabra es tierra. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver la tierra con la humildad? Bueno, pues realmente tiene mucho que ver. Y yo empecé a investigar y digo, bueno, ¿qué tiene? Me dice esa pregunta. ¿Qué tiene que ver la tierra con la humildad? La manera, la pronunciación, y ojalá la aprendamos porque es importante que usted y yo llevemos esta frase con nosotros. En nuestro lenguaje, la pronunciación sería humus. No sé si hasta hebreo van a hablar conmigo ustedes. Humus, acuérdese de humus cuando usted se sienta de que está viendo a alguien así como para abajo, menciona en su cabeza y diga humus. Humildad, hay que tener humildad, hermano. Humus, es importante esto. Bueno, conociendo esto, podemos entonces tomarlo de dos maneras. Y vamos a explicar esas dos maneras. ¿Cómo tomamos el humus? Pero no diga humus, diga humus, porque así se pronuncia este lenguaje. Bueno, podemos tomarlo de dos maneras. Tómelo de usted de la manera que usted quiera. De cualquier manera, las dos lo van a llevar al mismo lugar. Tengo un problema. Me olvidaron mis anteojos, pero de lejitos sí alcanzo a ver. ¿Sabe que la humildad, hermano, está relacionada con la aceptación y el reconocer? Fíjese, es interesante esto. Debemos de reconocer nuestras propias limitaciones. Conocer nuestras propias limitaciones y así también conocer nuestras debilidades. Y no solamente conocer las debilidades y limitaciones, pero actuar de acuerdo a este conocimiento. Cuando usted y yo conocemos que hay incapacidades en cierta manera, porque hay personas muy buenas para una cosa, pero no tienen la capacidad de hacer otra, mientras otras la tienen. En fin, cada quien tenemos nuestras cualidades, ¿no es cierto? Pero ¿quién es más que quién? ¿Quién sabe más que quién en todo el aspecto de la palabra? Definitivamente, hermano, de alguna manera todos tenemos nuestras deficiencias, pero esto es importante, porque el apóstol Pablo decía que él era grande, ¿cuándo? En sus debilidades.
Entonces es importante reconocer cuando usted y yo tenemos debilidades, porque ahí es cuando nosotros podemos ser grandes, cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando reconocemos nuestras incapacidades. También el humillarse, o humildad más bien, está relacionada con, fíjese, aquí está el punto que tiene que ver tierra con humildad. La humildad, en aquel tiempo, cuando le decían a una persona sé humilde, lo que le estaban diciendo es, póstrate en tierra. Y ese era el asunto, porque humildad o humus viene de la palabra tierra, porque la gente humilde tenía que postrarse en tierra ante otra persona. Y eso realmente es lo que humillarse significa. Al final de cuentas, por ejemplo, en nuestro idioma, humildad ya no es realmente una posición del cuerpo. Ahora en nuestro idioma, realmente humildad es una posición mental y emocional. Eso es lo que realmente la humildad significa ahora en nuestro tiempo, en cada persona. Pero ¿quién es nuestro mayor ejemplo? El tema general, ¿cuál es? Vestidos como hijos de Dios. Realmente el pasaje no está diciendo que se vista porque hablando en términos simbólicos, no está diciendo que se vista porque esté desnudo. En el término de que Pablo está hablando a la iglesia en Colosenses capítulo 3, 12 en adelante, está diciendo vístanse. En otras palabras, lo que está utilizando ahí en metáfora es cámbiense la ropa que tienen. En nuestra vida espiritual, hermano, Dios nos tiene dos clases de closet. Hay un closet de ropa limpia y buena y en buen estado, y hay un closet de ropa sucia y rota. ¿De quién es la decisión qué ropa ponerse? ¿De Dios? No es la decisión de Dios qué ropa me voy a poner hoy ahora. ¿Con qué ropa voy a salir de mi casa? ¿Con una sucia y rota o con un traje limpio y bien planchadito? No es decisión de Dios, sino realmente la decisión es mía. ¿Cómo voy a salir yo a la calle? ¿Con humildad? Voy a vestirme no porque ande desnudo, pero voy a vestirme porque la ropa que traigo, y es lo que trataba de decirle Pablo a los de Colosa, trataba de decirle, cambien esa manera de ser. Vuélvanse humildes, vístanse. Hay algo interesante en Colosenses, ahí donde está el pasaje antes de seguir con la humildad. Fíjese, capítulo 3, y es donde está el tema. Hay algo importante allí. En el capítulo 2, y no me voy a meter en los otros temas, aunque ahí los voy a mencionar porque están en el pasaje. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y dice así, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, pongan atención en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, y da la razón por qué. Dice, porque el amor es ¿qué? El vínculo perfecto. No podemos hablar de humildad y dejar a un lado el amor. El amor es el vínculo perfecto. ¿Sabe que yo he llegado a un entendimiento acerca de la humildad? El entendimiento que yo he llegado acerca de la humildad es que, al final de cuentas, esto debe de dejar de ser un mandamiento para nosotros y convertirse en una virtud. Porque un mandamiento que se me antepone a mí, no es lo mismo como cuando yo disfruto hacer aquello. Son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo puedo decir, alguien me hace daño, alguien me hace mal, alguien me ofende, yo digo, ay, que agradezca porque yo soy cristiano. Y porque Dios me obliga a que sea humilde, y si no, quién sabe cómo le diría. Esa es la manera de ser humilde. Pero cuando nosotros
entendemos la Escritura y disfrutamos, como dijo el apóstol Juan, dijo en una ocasión, Señor, tus mandamientos, los mandamientos de Dios no deben de ser ¿qué? Gravosos. Disfrutar, hacer la voluntad de Dios. ¿Disfruta usted haciendo la voluntad de Dios, mi hermano? ¿Disfruta usted teniendo estas virtudes? Porque no todos la tenemos. ¿Sabe que no todos somos humildes? ¿Sabe que no todos reconocemos nuestras debilidades y nuestras incapacidades? ¿Sabe que muchos de nosotros a veces sin querer nos creemos más que los demás y hacemos menos a los demás? ¿Sabe cuándo es cuando usted tiene el derecho de ver a alguien para abajo? Porque hay un momento en que usted puede ver a una persona para abajo, pero ¿sabe cuándo es? Cuando le va a ayudar a levantarse. Es el único momento en que usted puede ver a una persona para abajo. De lo contrario, la Escritura nos enseña que nosotros, a los demás, ¿cómo debemos de verlos? Superiores a nosotros. Y esa es la parte, en muchas ocasiones, difícil. Pero aquel que disfruta hacer la voluntad de Dios, lógicamente no se le hace nada difícil. El Evangelio de Juan, hermano, tenemos nuestro mejor ejemplo. En el capítulo 13. Y ahí nos vamos a detener un momento, unas 2 horas por lo menos. En el capítulo 13, versículo 1 del Evangelio, según Juan, dice la Escritura de esta manera, y está un poco largo, pero vamos a leerlo. A ver si me funciona, hermano. ¿No miro doble con esto? A ver, no creo que no. Muchas gracias. Pero de lejito sí lo alcanza a ver, hermano. Muchas gracias. Bueno, 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena. Fíjese, aquí empieza, figúrese lo que está pasando, la escena. Se levantó de la cena y se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. ¿Qué es ceñirse? Se la apretó, se la puso. ¿Sabe que para tomar una decisión de ser humilde hay que ceñirse? Porque ¿sabe por qué hay que ceñirse? Porque no es fácil. Porque no es fácil ver a los demás más grandes que yo. Entonces Jesús quiso dar una demostración y le dice que agarra aquella toalla claro, el propósito de Jesucristo era mostrarle a sus discípulos. Dice que agarra la toalla, se la ciñe según el versículo que leemos, y dice el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo. Usted sabe lo que es un lebrillo, un balde, por ejemplo. Dice, puso agua en un lebrillo. Se me perdió. El versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugándolos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjese, interesante eso. Yo no sé quién pasó primero, quién pasó después. La Escritura no dio esos detalles hablando de los apóstoles. Pero el Señor tuvo que, o por lo menos sentarse, o arrodillarse. Dígame usted, una persona que está parada en sus pies en el piso, ¿cómo puede otro lavarle los pies estando parado? ¿Eso será posible? ¿Qué tiene que hacer la persona que va a lavar los pies? ¿Qué significa humildad en hebreo? Tierra. ¿Qué hizo el Señor cuando le lavan los pies a los discípulos? Se postró en tierra. El maestro se estaba postrando. Les enseña y les empieza a lavar los pies. Pero uno de ellos se opone. Usted conoce la historia, ¿no es cierto?
Uno de ellos se opone, llamado Pedro, y le dice: Señor, no, momento, ¿cómo tú, siendo el maestro, me vas a lavar? ¿Cómo yo no puedo verte aquí en tierra lavándome los pies? Le dice Pedro. Le dice Jesús a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Mira, tú ahorita no lo entiendes, pero déjame decirte una cosa importante. Si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo allá. ¿Qué le dice Pedro entonces? Señor, entonces no me laves nomás los pies, échame un baño entero, Señor, ya, báñame. No, tampoco te mande, le dice el Señor. No le dijo así. Pero fíjese, le dice Pedro: Señor, si eso es así, pues lávame también las manos. Y le dice: no, Pedro, mira, realmente no te voy a lavar porque estés sucio, porque los que están limpios no necesitan ser lavados. Pero fíjese, el maestro, ¿hasta dónde llegó? ¿Qué estaba tratando de enseñar el Señor? ¿Qué estaba tratando de enseñar Jesucristo a sus discípulos? Le estaba diciendo: no importa si tú eres el maestro, tú tienes que rendirte y ver grandes a los demás. Porque si quieres ser grande, tienes que hacerte pequeño. Si tú quieres ser el mayor, tienes que hacerte el menor. Tienes que reconocer a los demás, aunque tú tengas muchas capacidades. Y sabe, hermano, lo tremendo de esto es que Pablo, la carta que le manda a los colosenses, no se lo está diciendo. Esta no es una carta al mundo. Esta no es una carta a los gentiles que están fuera de la iglesia. La carta a los colosenses era la iglesia que estaba en Colosa, era a los hijos de Dios, era a los cristianos que ya conocían, pero había necesidad. Entonces este mensaje nosotros no podemos pedir que la gente del mundo que no conoce de Dios sea humilde. No podemos pedir a la gente que no tiene temor de Dios que sea humilde. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el conocimiento divino. ¿Para quién entonces es el consejo del apóstol Pablo? Para todos los que estamos presentes, que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Para usted y para mí es este mensaje que nos está diciendo. Entonces Pedro, fíjese, una de las razones cuando yo analizaba esto, ¿por qué Pedro se antepondría a que Jesús le lavara los pies? Había una razón importante. Pedro sabía y reconocía que lavarle los pies a una persona era un asunto humillante. Y por eso mismo no quería que el Señor lo hiciera. Porque él reconocía que aquello era humillante. Pero hasta ahí llegó el Señor. Hay un pasaje que me gusta mucho. Es de Filipenses 2:5 en adelante. Y dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se entregó a sí mismo, y tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por lo tanto el Señor después de eso lo iba a levantar ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Usted sabe lo que sumo significa? Hasta lo más grande. No había límite para levantarlo, pero para eso el Señor tuvo que bajar a la tierra y tuvo que hacerse el menor de todos para luego entonces ser levantado. Usted y yo creo que tenemos una misma, algo hay en común entre usted y yo. Yo creo que lo que tenemos en común es que todos queremos ser levantados hasta el reino de los cielos, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer para ser levantados hasta el reino de los cielos? Bajarnos, ser humildes, reconocer a mi hermano que tiene más capacidades que yo, reconocer que mi hermano es muy inteligente. ¿Sabe que yo escucho esta frase y cuando comenzaba y dije lo que dije, acordé de este hermano? Un hermano se atrevió a decir y dijo estas palabras y Dios es testigo y dije, wow, qué humildad. Y dice el hermano, mire, yo ese tema, un hermano predica en la congregación y al final el hermano dice,
ese tema yo ya lo di, pero lo di más profundo. Yo lo escuché y me pregunté, ¿qué me quiso decir? No sé realmente qué me quiso decir. Pero a mi entender, no miré ninguna parte de humildad en esta palabra. Porque yo debo de ver a mis hermanos. Yo aprendo de muchos hermanos. Yo aprendo desde aquel que nunca se para al frente. Y de este que nunca se para al frente porque no se siente con la capacidad de predicar, pero siempre está temprano en la congregación y me está dando una enseñanza a mí. Aquel que nunca se para al frente porque no tiene esa voz para cantar un canto, pero está en cada día, en todos los días de reunión. Mientras que tal vez yo tengo la capacidad de hacer aquello, pero dejo aquello porque me siento importante. Alguien dijo unas palabras también. En las cosas de Dios uno a veces, ¿verdad?, aprende de las cosas de los demás. Y alguien dijo, yo me gusta llenar los auditorios. Yo no busco las conferencias. Las conferencias me buscan a mí. Con esas palabras que yo le estoy diciendo, exactamente así se me fueron dichas a mis oídos. Y yo dije, Señor, líbrame a mí de esas palabras. Porque ¿quién soy yo para decir esas palabras? ¿Quién es usted para decir algo así, de esta manera, en cuanto a que cada uno de nosotros somos menos que los demás? ¿Sabe? Hay un problema, especialmente cuando se trata de hacer actividades como estas. A veces hay problemas de que se quiere poner, no, pongamos esto así, pongámoslo de esta manera, y existen a veces esos roces en actividades. Y cuando no hay humildad en la congregación, existen roces y el hermano dice, bueno, hagámoslo como usted quiere, pues. Y al final de cuentas, la edificación no va a ser completa, porque aquel hermano quedó a disgusto. No le pareció su idea. Y no es que se dio, yo soy humilde, por eso voy a ceder lo que usted dice, aunque no me gusta lo que usted va a hacer y ni modo, pues, ¿qué hago? Yo soy más humilde que usted y por eso voy a ceder, usted no quiere ceder. Y va, empezó a alegar ahí y a decir cosas. Oh, pero él es bien humilde. Cedió. Pero ¿qué dice la Escritura, mi hermano, de esas cosas? Filipenses, fíjese, el apóstol Pablo llama la atención a la iglesia en Filipenses. A ver, estos tal vez sí, mi hermano. Ah, hermano, ¿no son los míos? Muchas gracias, quien me los donó. No, solo me los prestó, ¿verdad? Ok. Se aceptan donaciones. Filipenses capítulo 2 y versículo 2. ¡Wow! ¡Qué bonito veo ahora! Capítulo 2 y el versículo 2. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Leemos el versículo 1 de Filipenses. Perdón, aquí está 2. Estaba leyendo Efesios. Por tanto, si alguno... ¿Estoy leyendo bien? No, ahora con lentes miro menos. Dice, completad mi gozo, 2:2 de Filipenses, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien hacerlo como dice el apóstol, con humildad, estimado cada uno a los demás como, ahí está la parte importante. ¿Usted quiere ser grande, mi hermano? ¿Usted quiere ser grande en el reino de los cielos? Pues sea el menor aquí en la tierra. Y vea siempre a los demás como mayor a usted. Cuando hagas algo en la iglesia, no lo hagas por contienda. Haz lo que tienes que hacer y no discutas. Porque al fin de cuentas cada uno va a recibir lo que haya hecho, como dice Pablo en la iglesia en Corintios capítulo 5, cada uno va a recibir lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros vamos a recibir. En la iglesia hay mucho que hacer. A veces
a veces existe la frase, dice, hermano, en la iglesia no hay nada que hacer. ¿Usted cree eso? Y aquellos se la pasan con que, oye, ¿y no me quieres ayudar? Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay mucho que hacer o no hay nada que hacer? Pero hermano, ahí no hay mucho que hacer en la iglesia. ¿Saben que en la iglesia hay demasiado trabajo? Simplemente es que yo no lo busco, pero el problema es este. Cuando yo hago algo en la iglesia, yo llego, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo soy el ministro, ¿cómo yo voy a agarrar una escoba? ¿Cómo se mirará el predicador con una escoba? Oígame, un predicador con una escoba. Hermano, pastor, quita el trapeador, ahí le va. Uy, el trapeador, ¿y eso qué es? Cuando nosotros, hermano, cuando nosotros hacemos algo para la obra del Señor, sea lo que sea, y usted ve a su hermano o a su hermana allá sentada, mientras usted está aquí con el trapeador en la iglesia, moviendo bancas, sacudiendo las bancas y la escoba y allá la hermana, y usted empieza a hacer corajes. ¿Sabe qué? Cuando nosotros hacemos algo así y empezamos a hacer corajes con nosotros mismos, ya lo que estamos haciendo ya no nos vale. Haz todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Sabe cómo? Yo cuando pongo este ejemplo le digo a los hermanos, mire, hagamos esto. Si a usted le aventaran un montón de billetes de a 20 así, y está toda la congregación y dicen, bueno, lo que alcancen a recoger, usted pediría ayuda. Es más, así como que no queriendo la cosa, como que nadie se dé cuenta y a recoger los billetes de lo más que usted, y usted no está pidiendo ayuda. Hermano, le ayuda. No, hermano, yo puedo solo. No necesita ayuda. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera le va a beneficiar, ¿no es cierto? Las cosas del Señor son exactamente igual. No importa quién hace más, no importa quién hace menos. El punto es, si usted lo hace, hágalo, como dice la Escritura, sin murmuraciones ni contiendas y con jumo. ¿Sabe lo que es jumo? Ahora sí sabe lo que es jumo, ¿verdad? Hágalo con jumo, hágalo como postrándose a tierra y hágase el menor de todos, porque al final de cuentas realmente eso es lo que somos. Somos los menores, los más pequeños. ¿Sabe que el Señor en muchas ocasiones se sirvió de los menores de las familias? ¿Ha notado usted en el Antiguo Testamento que el Señor se sirvió en varias ocasiones de los menores? Por ejemplo, un menor a la familia que el Señor se sirvió de él. David es uno, hay otros. Esaú, hay otros. Josué es otro. Dice, yo soy el menor de los hijos de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Yo soy el menor, ¿y cómo yo voy a hacer esto? ¿Sabe que el Señor de muchas ocasiones se sirvió de los menores? Y el Señor todavía sigue haciendo lo mismo. Sigue sirviéndose de los menores. Pero no hablo de los menores ahora, de menores de edad, ni de menores de estatura, porque si no yo la llevara ganada. Pero habla de los menores, de aquellos que se hacen pequeños, aunque sean grandes. ¿Sabe que entre más pequeños nos hacemos usted y yo, más grandes somos? Si somos sabios, pero tenemos un conocimiento tremendo conocimiento, entre más pequeños nos hacemos, más conocimiento tendremos. La humildad tiene beneficio, mi hermano, en serio tiene beneficio. Por eso digo, a nadie nosotros debemos de ver bajo el hombro, solamente de una manera. Y ojalá que recordemos esto. La única manera en que usted y yo debemos de ver a alguien abajo es cuando le ayudamos a levantarse. Es la única manera. De lo contrario, siempre miremos a todos los demás como mayores a nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere eso para que nosotros podamos ser grandes allá en el reino de los cielos. Porque de lo contrario, dice Cristo en capítulo 28 del libro del Evangelio de Mateo, 23 de Mateo, por favor. De lo contrario, dice Cristo acá, Mateo 23, 11. Dice así: el
es el mayor de vosotros, ¿usted quiere ser mayor? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Servir. Entre más sirve, más grande es. Entre más ayuda a sus hermanos, más grande es. Aprovechese. Cuando su hermano no quiera hacer nada, cuando su hermano quiera estar sentado, cuando hay mucho que hacer, aproveche la situación y haga más, porque usted va a ser más grande, y entre más haga, más grande va a ser. Y entre más usted le ponga ganas a las cosas de Dios, más grande va a ser. Y es cuando el Señor entonces es glorificado, porque la gente allá afuera se da cuenta de lo que usted hace. Usted sabe que dice un dicho por ahí, más hablan los hechos que las palabras. Por eso es importante. Eso es importante, servir para poder ser grande, porque de lo contrario, el Señor nos va a humillar a nosotros. El Señor da gracia, ¿a quiénes? A los humildes, pero resiste ¿a quiénes? A los soberbios. ¿Sabe que yo he llegado, yo no sé si usted esté de acuerdo o me entienda lo que le voy a decir? ¿Sabe que la soberbia, el orgullo, el ego y todas esas cosas sinónimas a estas tres, ¿sabe que no existen? Bueno, ¿cómo que no existen? Si yo, pues, mi hermano, mírenlo cómo es de orgulloso. Estas cosas, ¿sabe qué son estas cosas? Son la ausencia de la humildad. Si no hay humildad, estas cosas resaltan. Como por ejemplo, el frío. ¿Sabe que el frío no existe? ¿Sabe que la oscuridad no existe? ¿Sabe por qué hay oscuridad? Porque no hay luz. Pero cuando usted ha dicho, ay, préndeme la oscuridad. Prende la oscuridad. No, pues no está sueño. Prende la oscuridad. ¿Dónde usted ha prendido la oscuridad? Es que la oscuridad no existe. Cuando usted apaga la luz, cuando usted hace que la luz desaparezca, entonces las tinieblas resplandecen. Cuando hay frío en un lugar, es porque el sol está más lejos. El frío realmente no existe. El frío es la ausencia del calor. Porque al fin de todo lo malo existe cuando está la ausencia de lo bueno. ¿Sabe cuándo? Ahora no le voy a decir que el diablo no existe, porque sí, la Escritura lo menciona. Pero ¿sabe cuándo el diablo se apodera de nosotros? Cuando está la ausencia de Dios. Y ahí es cuando la arrogancia, el ego, el orgullo y todas esas cosas vienen y se apoderan de nosotros. Porque no hay humildad. Porque la humildad no es del diablo. Porque la humildad no se lleva con Satanás. Porque la humildad no tiene nada que ver con las tinieblas. Por lo contrario, la humildad es parte de lo divino. Y esa razón, hermano, es lo que usted y yo debemos de recordar siempre y conocer y mencionar eso. Cada vez que usted vea que la humildad no está trabajando con usted, recuérdese de la palabra. ¿Cómo se dice? No, ya se les olvidó. Humo. Acuérdese de humo. Humo. Y usted acuérdese, yo debo de tener humo, yo debo de ser humilde. Porque no podré entrar en el reino de los cielos si yo realmente no tengo humildad. Vaya conmigo también nuevamente aquí en Mateo, pero ahora en el versículo 18, unas hojas anteriores. Capítulo 18, versículo 4. Fíjese hasta dónde debemos llegar usted y yo. 18:4 dice de esta manera: así que cualquiera que se humille como este niño, este entonces es el mayor. ¿En dónde? En el reino de los cielos.
Qué interesante esto. Usted y yo debemos de ser como niños. Bueno, no voy a pensar como niños traviesos y tremendos, desobedientes. No. Niños en el modo de pensar. Niños en la limpia mente, donde no hay maldad. Por ejemplo, usted ve a dos niños de 3, 4, 5 años que se agarran y se pelean. ¿Qué pasa dentro de una hora después? Pero lo interesante de esto es que las mamás ven pelear a los niños, ellas también se pelean, aquellos en la hora ya están contentos y jugando, y las mamás en una hora también estarán jugando y abrazando. Por eso hay que hacerse uno como niño. ¿Por qué? Porque en ese niño no hay maldad. Porque en ese niño hay humildad. Porque en ese niño hablamos qué significa humildad, reconocer nuestras incapacidades y reconocer que tenemos nosotros debilidades. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo en Guatemala, por si no lo sabían, yo soy de Guatemala, allá también fluye leche y miel. Recuerdo en años anteriores, yo no sé, tengo muchos años de no estar allá, pero en las banquetas de la ciudad, muchas ocasiones mujeres, especialmente mujeres indígenas, se ponían a vender en las banquetas. Se ponían a vender, qué sé yo, verduras o juguetitos, o cosas como esas. Y el esposo, yo no sé dónde andaba, pero tenía la señora unas cosas aquí donde llevaba un niño acá atrás, tenía otro de 1 año, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, y bueno, y así sigue la marimbita. Estaba un montón de niños ahí con ella, jugando, mientras ella vendía. Fíjese interesante esto, cuando yo veo esa escena así, la recuerdo, cuando la señora esta está vendiendo su producto. Tal vez ya son las 2, 3, 4 de la tarde, ya es hora de levantar el producto y aquella mujer no ha vendido mucho. Empieza a pensar, ¿qué les voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué les voy a dar de comer? No vendí mucho. ¿Usted cree que aquellos niños están preocupados en qué van a comer? Ellos están jugando de lo más quitado de la pena, porque ellos saben que tienen una mamá que no saben de dónde, pero al terminar ahí, ellos van a decir, mami, yo tengo hambre, y ellos dicen, tú vas a sacar de donde sea posible. Eso exactamente es lo que usted y yo debemos entender delante de los ojos de Dios, nuestra incapacidad y poner todo en las manos del Señor. Y poner toda nuestra confianza en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque de lo contrario, y terminaré con este versículo porque ya me están viendo como hermano, ya bájese. Capítulo 23 del libro de Mateo. Fíjese, interesante esto, hermano. En el libro del Evangelio de Mateo, Mateo escribe palabras de Cristo. Capítulo 23, versículo 11. Y dice así, estaba leyendo el 12, no leímos hace un momento, y dice, porque el que se enaltece, el versículo 12, 23, 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué sabe hacer usted, mi hermano? Usted es un ingeniero, usted es un programador de computadoras, usted tiene una cuenta en el banco muy bonita y bastante considerable, pues gracias a Dios. Pero no por eso nos vamos a creer más que aquel mi hermano que no pudo estudiar, por alguna razón en su vida. Tuvo que trabajar desde muy pequeño tal vez, no pudo tener una carrera, pero ante Dios, ¿quién es más? Es más, la Escritura nos dice que Cristo escondió unas cosas importantes aquí. ¿De quiénes? De los entendidos y los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los estudiados. Aquellos que tienen carreras, y dice el Señor las escondió de ellos. ¿Por qué las escondió? Porque estas palabras solamente las puede entender alguien que es humilde. Entonces, mi hermano,
¿Es importante la humildad? Sí lo es, porque de lo contrario no entraremos en el reino de los cielos. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser humildes hoy y siempre. Que el Señor nos bendiga. Y valiente, nada hay que temer. Si sigues siguiéndolo con todo tu ser, Él nunca se olvida. Fuerte y valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Si sigues siguiéndolo con todo tu ser, Él nunca se olvida. Fuerte y valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Dios adelante por la pena y dolor, y Él te protege con su fuerza y amor. Él nunca te olvida. Fuerte, valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Él nunca te olvida. Fuerte, valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Ser fuerte y valiente, nada hay que temer.